Tanto. Dale. Bueno. Entonces, bueno, brevemente les comento las dos preguntas y respuestas que ya tenemos grabadas, que no lo voy a repetir, pero para que sepan más o menos de qué se va a tratar. ¿Empezaste a grabar, Agus? Sí. Ah, listo. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta que me habían hecho era que yo había mencionado en un... Ya les compartí la... A ver, no les compartí la pantalla. Ahí vamos. Acá. En la explicación de este video, en esta filmina, donde explico el concepto del punto de operación en el sistema de extrusión cabezal, bueno, uno de los alumnos me dijo que yo comenté que al aumentar la viscosidad disminuía el caudal en el cabezal. No me fijé exactamente lo que dije en el video, pero bueno, lo que me refería era que, tal como se ve en la ecuación característica del cabezal, al aumentar la viscosidad, para una misma caída de presión, el caudal disminuye, ¿ok? Lo cual es lógico a partir de esta curva, pero la realidad es que en el sistema de extrusión cabezal, cómo se va moviendo el punto de operación a medida que se van cambiando los diferentes parámetros, eso no sucede. O sea, si hay un aumento de la viscosidad, el caudal permanece constante y lo que aumenta es la presión del punto de operación. Bueno, eso se los explico en el video ese que les mencioné, y la otra pregunta estaba relacionada con el mecanismo de fusión en la extrusora. Veamos. Bueno, una de las preguntas que me han hecho, y de hecho ahora cambié también esta filmina, era cómo puede ser que a medida que se pasaba de la etapa de retardo de inicio de fusión a la fusión en estado estacionario, cómo podía ser que la presión cayera a cero, y después cuando se analiza el flujo transversal al filete en la etapa de dosificado, sí marcábamos que había una presión que tenía un valor dado, y consideramos que el flujo en el filete era cero, y a partir de ahí hacíamos unos cálculos de la caída de presión y el perfil de velocidad. Fíjense, les voy a mostrar brevemente eso, así ven de qué estamos hablando también. Les compartí la pantalla que están viendo ahora en este momento, el punto de operación, ¿no? Análisis del proceso de extrusión, etapa 2, inicio de la fusión. Ah, no, entonces, esto voy a compartir. Esperen un cachito. Flujo transversal al filete, acá estamos. Recuerden que en el flujo transversal al filete, para hacer las cuentas, consideramos que el flujo entre el filete y la camisa, en la sección estrecha, el flujo en ese gap era cero, y a partir de ahí encontramos una expresión para el delta P, que es el incremento de presión que se generaba transversal al filete. Pero cuando analizábamos el mecanismo de fusión, y estudiábamos la fusión en estado estacionario, como les voy a mostrar ahora, lo que decíamos era que la presión durante la fusión en estado estacionario cae a cero. ¿Ok? A ver si está acá. En las líneas anteriores esta presión era cero, ¿sí? Entonces el alumno me preguntaba cómo podía ser que en la etapa de fusión en estado estacionario la presión transversal al filete fuese cero, y luego en la etapa de dosificado que tengamos un valor de presión determinado, que era lo que encontrábamos en esas otras filminas. Bueno, entonces en el video que ya está grabado les voy explicando todo lo relacionado con la generación de presión transversal al filete, tanto en la etapa de fusión en estado estacionario, como también en la etapa de dosificado. Y lo que vamos a ver ahora, que es el video que no grabamos, es que hay una ecuación acá que siempre genera ruido, que venimos diciendo que durante la fusión del polímero en estado estacionario,
el espesor de capa de líquido se mantiene constante. Recuerdan que la capa de líquido era el líquido que se encontraba por encima del lecho sólido. Entonces lo que decíamos es que durante la fusión en estado estacionario, ese espesor de capa de líquido permanece constante y lo único que disminuye es el ancho del lecho sólido. Entonces, varios alumnos me preguntaron cómo puede ser que en esta ecuación tengamos una dependencia del espesor de capa de líquido con el ancho del lecho sólido. Porque si el espesor de capa de líquido permanece constante, según esta ecuación, el ancho del lecho sólido debería permanecer constante también, entonces no habría fusión. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Bueno. Sí. Entonces, bueno, esto viene de varios modelos. Hay un modelo que es el modelo que van a ver en el libro de Agasant, que hacen un balance de masas, ¿sí? Cuando el polímero líquido se va acumulando en la pileta de líquido, va empujando hacia la derecha el lecho sólido, entonces va disminuyendo el ancho del lecho sólido. A medida que va disminuyendo el ancho del lecho sólido, para conservar el volumen, el lecho sólido va a aumentar su altura a una velocidad que llamamos Bs sub I, que ven acá en el dibujo. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, entonces a medida que disminuye el ancho, para conservar el volumen, va a aumentar la altura. Lo que sucede es que cuando el ancho del lecho sólido supera la posición en la cual se encuentra la temperatura correspondiente a la temperatura de fusión, automáticamente se funde. Por lo tanto, todo ese material que se funde va para la pileta de líquido. Y lo que hace el modelo que se muestra en el libro Agasant es igualar la velocidad de flujo de subida del lecho sólido con la velocidad de flujo del líquido formado hacia la pileta de líquido. Pero no necesariamente ese espesor de líquido formado va a ser igual al espesor de la capa de líquido de la cual venimos hablando que se mantiene constante. Por lo tanto, en ese libro, en este delta al que hace referencia en el modelo del libro Agasant, hace referencia al espesor de líquido que se va formando a medida que el ancho del lecho sólido sube en altura. Por eso es que ese valor sí se va modificando a medida que disminuye el ancho del lecho sólido. Pero hay otro modelo que es el que me interesa que analicemos y que es el más real desde el punto de vista físico, que es el modelo de Pearson, que van a poder encontrar en el libro Tadmor y Gogos, que es un modelo de remoción de fundido inducido por arrastre. O sea, previo a analizar el caso de la fusión en el filete de la extrusora, primero se analiza este modelo, que es lo que se ve acá arriba. Esperen que bajó. Bueno, es lo que vemos acá arriba. ¿Qué es lo que representa físicamente este modelo? Bueno, acá se supone que supónganse que esto es una barra de pellets de polímero presionados. Estaríamos viendo la barra saldría en Z, ¿sí? Z sería la posición, la coordenada que está saliendo de la pantalla. Entonces, para analizar este modelo, lo que se supone es que se está presionando a esta barra de polímero sólido presionado, aglomerado, sobre una plataforma calefaccionada que se está moviendo a una velocidad cero, V sub 0. O sea que es muy similar a lo que está pasando también en el filete de la extrusora, porque en el filete de la extrusora teníamos una velocidad de la camisa transversal al filete que se mueve a una velocidad V1X y que está calefaccionada, ¿sí? Entonces este modelo lo que analiza es cuál es el mecanismo de fusión con este tipo de, con esta suposición de desarrollo experimental. Entonces se supone que se está presionando al sólido sobre esta placa calefaccionada que se está moviendo a una velocidad cero. Y lo que sucede experimentalmente, y lo que predice el modelo, es que el espesor de capa de líquido no va a ser constante en X, que es lo mismo que estamos viendo acá, que vemos acá. El espesor de líquido no va a ser constante en X, sino que va a haber un espesor de capa de líquido en X, ¿sí? un perfil de espesor de capa de líquido en X, y ese perfil de espesor de capa de líquido en X es lo que se va a permanecer constante en Z, o sea, a medida que se avanza en la fusión. En Z, recuerden que la coordenada Z era la coordenada de avance
hacia la salida de la extrusora, o sea, el eje axial al filete. ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que permanece constante es este perfil de espesor de capa de líquido, ¿ok? Y lo que está prediciendo esta ecuación es cuál es el espesor de capa de líquido para cada uno de estos valores en X, ¿sí? Pero este es cada uno de esos espesores de capa de líquido en X va a permanecer constante durante toda la fusión en la dirección Z. Y lo que se hace para los fines, para realizar los cálculos, lo que se hace es tomar un espesor de capa de líquido promedio, en vez de trabajar con el perfil, lo cual complica mucho matemáticamente las ecuaciones, porque es una ecuación acoplada. O sea, lo que habría que hacer para poder calcular un delta es suponer un valor de delta, calcular un espesor de ancho del lecho sólido, volver a calcular un delta, y así sucesivamente hasta que los valores no difieran en un valor determinado según un número de iteraciones determinadas. Entonces, lo que se hace para fines prácticos en los cálculos es suponer un espesor de capa de líquido promedio constante en Z, ¿sí? O sea, un espesor de capa de líquido promedio en X que va a ser constante en Z. Y de ahí es que sale esta ecuación, ¿ok? O sea, sale del balance de calor en la interfase de sólido-líquido, también de un balance de masas, y de ahí es que se obtiene esta ecuación de dependencia del espesor de capa de líquido con el ancho del lecho sólido. Pero quiero que quede claro que el espesor de capa de líquido va a permanecer constante en Z, pero se va a tener un perfil de espesores de capa de líquido en X. ¿Está claro? Sí. Si tienen alguna pregunta, ¿les había parecido rara esta ecuación o por ahí no lo habían llegado a analizar? No sé. Yo la verdad todavía no lo vi. No lo viste. Bueno, por lo menos ya entraste un poquito en tema y cuando lo analices no te va a parecer tan raro. Yo lo había visto recién, hace media hora. Ah, bueno, El no hay video. problema. Pero sí, se entendió igual. Bueno, perfecto, entonces. Agus, si querés cortar la grabación.